Demos alabanzas a su nombre. Quisiera compartirle mi testimonio. Creo que la Iglesia del Señor, y en especial el distrito al cual pertenezco, estuvo enterada a través de los pastores y de las redes sociales la situación que me tocó vivir junto a mi familia el año pasado. Recuerdo hace muchos años atrás, en este mismo escenario, vi a la esposa de un siervo que testificaba cómo Dios había hecho un milagro sobrenatural en su vida. Recuerdo que era un adolescente y estaba sentado por allí y escuché ese testimonio y me impactó tanto de ver cómo Dios había hecho un milagro tan grande. Y no pensé ni me imaginé nunca que Dios me iba también a permitir estar aquí en este mismo escenario para poder testificar lo que el Señor hizo en mi vida. Aleluya. Quisiera empezar este testimonio diciendo las mismas palabras que un día dijo Pedro y Juan. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este testimonio quiero darlo para la gloria del Señor. El 18 de noviembre del año pasado inicié un proceso. Fui al hospital por un malestar que tenía. Recuerdo que esa madrugada me levanté bastante afectado y le dije a mi esposa, ya regreso. Pero casi fue la última despedida. Recuerdo que pasé la madrugada en el hospital y me hicieron una serie de análisis y ya en la mañana me dijeron que tenía un problema de apéndice, que era una operación sencilla, no riesgosa, que era tal vez un par de horas y ya salía, y después de un día podía volver a mi casa a recuperación y luego de un tiempo nuevamente tener una vida normal. Pero ese día, cuando entré al quirófano, no me imaginé todo lo que me iba a tocar vivir o pasar. Y recuerdo que salí del quirófano, pero fui aleluya. Fui afectado por una mala práctica médica. Me dejaron una hemorragia interna y en vez de salir sintiéndome mejor, salí con más complicaciones en mi salud. Y además de eso, el quirófano en el que me operaron había estado contaminado y salí ya no solo con la hemorragia interna, sino también con un problema de neumonía en mis pulmones. Pasaron 2 días y el sábado 20 de noviembre, sin saber ya qué hacer porque no me daban ninguna solución en ese hospital allá en la península, mi papá junto a mi familia me trajeron acá a Guayaquil, muy grave, muy delicado con mi salud, y me hicieron nuevamente una serie de análisis. Y como me examinaron y me vieron que tenía tos por la neumonía que había contraído allá en el quirófano, me llevaron directamente al 6º piso, que es el piso de los pacientes con COVID. Y estando allí, también pues contraje el COVID. Mi salud se fue deteriorando a tal grado que me costaba respirar, casi ya no podía moverme porque me atacaba la tos y me dejaba sin aire prácticamente. Y recuerdo tanto que un domingo por la noche llegaron los médicos, los cirujanos, y me dijeron, su caso está un poco complicado, tiene algo extraño aquí, parece que es una hemorragia, vamos a tener que hacerle una segunda operación a ver si funciona. Y si no funciona, tendremos que hacerle una cirugía aún mayor para hacerle un lavado intestinal. Pues entré en angustia, en aflicción de ver cómo mi salud iba deteriorándose, y entré al quirófano un lunes
por la noche, un lunes 22, me practican una segunda operación y mi salud se complicó aún más y pasé directamente a UCI. Estuve cerca de 2 semanas en UCI y mis pulmones se fueron complicando a tal grado que ya no podía respirar solo, sino que tenía la ayuda de aire artificial, y conectaron en mi nariz un aparato que le llaman allí ellos una cánula de alto flujo. Los que se relacionan con la medicina saben lo que le estoy hablando en esta tarde. Y era una cánula de alto flujo que emanaba 30 litros de día, de tarde, de noche, de madrugada. Era una máquina que no paraba. Y me quedé totalmente inmóvil porque no podía moverme. Si por ahí algo me movía, me daba la crisis de tos a tal grado que sentía que me ahogaba. Tenía por acá el suero, por acá la máquina que mide la saturación, la de la presión, del ritmo cardíaco, estaba conectado a la cánula. Y es cuando mi alma entra en aflicción. Y le dije al Señor: Señor, mírame como estoy. Y en mi oración diaria, porque hay situaciones en la vida en donde te das cuenta que humanamente te encuentras solo en un ambiente así, físicamente solo. Pero créalo, hermano, que en este proceso jamás sentí el abandono del Señor, sino que sentí que Él estaba allí conmigo. Y que cuando en esas madrugadas donde la ansiedad quería apoderarse de mi corazón, el Señor entraba y consolaba mi corazón y me daba paz y sosiego en medio de tanta aflicción que sentía. Recuerdo tanto que los días pasaron y mis pulmones no presentaban mejoría. Fue un lunes y recuerdo que empecé a sentir que la fuerza en mi cuerpo ya no me daba más. Sentí como que estaba yéndome. Sentí que la vida se me estaba yendo. Y mis pulmones se habían comprometido ya un 70%. Recuerdo tanto ese día, hermano, lo tengo grabado en mi memoria. Recuerdo que no sentía ya fuerzas para nada. Y ese día en la mañana, sabía que era de mañana, sabía que era de día, porque en la parte de atrás de ese cuarto cerrado de UCI había un vidrio y solamente había una endija en la parte alta, y por ahí entraba la claridad en el transcurso de la mañana y de la tarde, y sabía que era de día. Y le dije al Señor esa mañana: Señor, ya estoy preparado. Si no me vas a sacar de aquí, pues llévame contigo. Y sentí que me estaba desvaneciendo, sentí que la vida se me estaba yendo. Y entre los recuerdos por allí que tengo, porque en UCI a uno lo sedan bastante, recuerdo que oí la voz de mi papá a lo lejos que me hablaba. Y recuerdo que entreabrí mis ojos y le dije que ya no tenía fuerzas. Hermano, ese fue un día muy duro, muy doloroso. Todas las puertas se cerraron. Mi familia quería sacarme de allí, llevarme a una clínica particular, pero no había el recurso. Y lo único que se pudo escuchar fue: dejemos todo en las manos de Dios. Oh, hermano, cuántas veces nosotros hemos dicho esa frase. Y tal vez cuando lo hemos dicho no la hemos estado viviendo, pero qué duro es cuando uno lo está viviendo. Dejemos todo en las manos de Dios. Recuerdo ese día que 2 médicos se pararon allá afuera donde yo estaba, y los avancé a escuchar porque estaba entregando la guardia el uno al otro. Y le dice: este paciente no presenta mejoría, y si sigue así, en cuestión de poco tiempo ya hay que entubarlo. A mi familia la llamaron y le dijeron: prepárense, porque en 2 horas el paciente, su familiar, va a ser entubado. Todas las puertas se cerraron.
y parecía que Dios se había quedado en silencio. Y ese día, hermano, tuve una lucha espiritual, una lucha con la muerte. Recuerdo tanto en la noche, era de noche porque ya vi que el cuarto se puso oscuro, ya no tenía fuerzas. Cerré mis ojos para tratar de descansar y recuerdo que sentí una lucha y sentí que me iba. Quienes han tenido esa experiencia cercana saben lo que les estoy diciendo hoy. Sentí que me estaba muriendo, pero hermano, escuché una voz audible en mi conciencia que dijo: no, todavía no es hora. Y cuando escuché esa voz, como que tomé soplo de vida y hice esta expresión y avancé a abrir mis ojos. Y adórelo, adórelo, adórelo. Este Dios que predicamos, que tenemos, es un Dios que todavía hace milagros. Es un Dios que todavía hace milagros y prodigios. Por eso desde que inició esta convención, Dios no me ha dejado tranquilo. Y hablé con mi supervisor, le dije: no sé si haya un espacio, pero Dios ha puesto en mi corazón que le testifique esto a la iglesia. Recuerdo que avancé a abrir mis ojos cuando escuché esa voz audible que dijo: no, todavía no es hora. Y abrí mis ojos y le dije a mi Señor aquel día una oración con toda mi alma, con todo mi corazón. Le abrí todo mi ser, mi vida, mi corazón a Dios, y con lágrimas en mis ojos le dije: Señor, yo he predicado tu palabra, yo he testificado y he hablado que tú haces milagros. Señor, yo también hoy mismo, no pasado, no mañana, no después de una semana, yo quiero ver hoy mismo un milagro, Señor, en mi vida, para testificar tu poder y tu grandeza. ¿Sabe qué sucedió, hermano? Yo pasaba noches enteras sin dormir en UCI porque, hermano, escuchaba la máquina de la que me emanaba el aire, la cánula. Escuchaba la máquina que medía el ritmo cardíaco y escuchaba la máquina de la saturación. Todo el día, toda la noche, eso en mí provocaba como una ansiedad, como una desesperación, y me perdía la calma a veces, en ocasiones perdía el sueño, entraba en una desesperación. Pero cuando hice esa oración, hermano, sentí una paz, sentí una tranquilidad, sentí una confianza de esas que usted ha sentido también, que vienen de parte de este Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Que en ese momento cerré mis ojos y me sentí un poco adormecido. Pero en lo que sentí que estaba quedándome dormido, empecé a sentir que la gloria de Dios llenó ese cuarto donde yo estaba. Y sabe, hermano, desde que he estado en esta convención, no he parado de llorar en su presencia. Porque esas voces que escucho aquí cuando oramos fueron las voces que inundaron esa sala, esa noche, esa madrugada. Esa sala en la que estaba se me inundó de oración. Escuchaba el clamor de miles, de miles, de miles de hermanos. No
no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios me estaba haciendo entender que si todavía estaba allí, es porque había una iglesia que estaba orando por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquella noche dormí como no había dormido en días. Y al día siguiente me levanté y de repente vino una licenciada y me saca la cánula y me asusté. Y le dije, ¿qué pasó? Porque pensé que me iban a entubar. Y dice, no sé, un misterio, dijo ella. De 30 litros vas a pasar a 7 litros de oxígeno. Ya no necesitas la cánula, solo vas a usar una mascarilla. Entendí que el milagro de Dios había llegado. Iglesia del Señor, cuando sientas que Dios se queda en silencio, no es porque se olvidó de ti, es porque un milagro viene, es porque un milagro viene. Este testimonio te lo doy para la gloria de mi Dios.